amigos, ¿cómo están? Saludos, qué alegría estar por aquí con ustedes nuevamente, de verdad estoy sumamente complacida porque bueno, como todo proyecto nuevo, ustedes saben que esto es algo que nosotros tenemos años haciendo en Fundabric y sin embargo en esta nueva dinámica que estamos desarrollando me parece increíblemente raro todo lo que pasó la semana pasada. También estamos full de trabajo, pero este tema de la ley de Murphy que se cumple a veces de manera perniciosa. Entonces, bueno, la semana pasada fue sumamente duro el hecho de que bueno, se tuviese que posponer y posponer y posponer. Yo estaba sumamente estresada porque bueno, quería que continuáramos, además porque la clase de hoy, digamos que así como hemos visto todo lo que puede ocurrir por el mal manejo emocional, hoy vamos a estar viendo todo lo que podemos lograr, vamos a ver los puntos álgidos, vamos a ya aprender más desde la técnica, qué es lo que debemos hacer, de qué debemos estar pendientes cuando se habla de gestión del comportamiento emocional, gestión de las emociones, gestión emocional, como usted lo desee llamar, pero ya nos han quedado claros algunos conceptos que voy a refrescar por aquí, ¿verdad? El más importante es que las emociones se sienten, ¿verdad? Usted no las puede modificar, no las puede, sí, no las puede cortar, no las puede picar, no las puede moldear de alguna forma. Usted lo que va a moldear es su comportamiento en función de esa emoción. ¿Qué es lo que podemos comenzar a trabajar? Y lo vamos a ver hoy más adelante, a resimbolizar los estímulos, ¿sí? Porque tenemos algunos pensamientos, algunas creencias asociadas a esos estímulos y es por eso que nos producen una u otra determinada emoción. Para una persona, a lo mejor ver una serpiente es un símbolo de alegría. Yo tenía una amiga que en su casa criaban algunas y para otros puede ser un símbolo de terror, ¿verdad? Alguien ve un gusano y piensa en la mariposa y alguien ve un gusano y piensa en la muerte. Entonces, hay ahí todo un tema sobre la simbología o la significación que hay detrás de los estímulos, ¿verdad? Tanto internos como externos. A lo mejor una persona escucha el latido de su corazón y piensa, oye, qué bello late mi corazón, qué sano. Y a lo mejor otra persona, como es mi caso, ¿verdad? Que todavía me quedan algunos resabios por allí de mis pensamientos intrusivos antiguos. Siento el latido de mi corazón y tengo pensamientos intrusivos acerca de, no sé, un posible infarto o que algo me está pasando. Y aunque ya yo lo tengo resignificado, aunque ya yo he modificado mis creencias en torno a ese estímulo, todavía quedan algunos resabios por ahí de pensamiento, solo que ya yo tengo conciencia plena de que ese es un pensamiento intrusivo producto de un aprendizaje previo. Entonces, bueno, ya yo sé qué es lo que está ocurriendo. Y digamos que a pesar de que siento la emoción, es decir, siento el miedo, lo reconozco, lo veo vivir dentro de mí en ese momento, lo dejo pasar y digo, bueno, lo que está ocurriendo ahorita no es más que un pensamiento intrusivo, es normal que tengas miedo, estás segura, estás en un lugar seguro, así que tranquila, ya se va a pasar, vamos a hacer un ejercicio. Y tengo un ejercicio que amo y adoro, se los voy a decir más adelante, se los voy a dejar al final que le tengo dos ejercicios por ahí, le voy a dar este también para cuando usted esté en esas situaciones de miedo, en situaciones de ansiedad o en situaciones de pánico. Es mi ejercicio de la vida favorito. De hecho, se lo di a mi niña que en algún punto también, después de toda esta dinámica, obviamente, de tener a su mamá enferma durante mucho tiempo, ella se vio afectada. Todavía tiene bastante ansiedad y entonces es un ejercicio que realizo con ella, mi niña más chiquita, realizo con ella y la verdad es que también le ha funcionado de maravilla, tanto así que me dijo, se lo di a una amiguita mía que también tiene ansiedad y le hice el ejercicio y mi amiguita le funcionó. De verdad creo que este ejercicio es mágico, religioso. Y como les dije, se los voy a dar al final. No quiero extenderme en demasía, ¿verdad? Sigo un poco atemorizada, no sé, de que me vaya a fallar el internet, que se vaya a ir la energía eléctrica, uno nunca lo sabe, ¿verdad? Puede ser
puede llegar por ahí de sorpresa. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Bienvenidas y bienvenidos, quienes habla la profesora Seira Lakshmi Belisario. Bienvenidos a su canal. Recuerde suscribirse, recuerde darle la campanita, ¿sí? Estará activo cada vez por allí, además que me ayuda a que el canal crezca. Si quiere también lo puede compartir, compártalo con sus amigos, a quien usted crea que le puede servir, sobre todo esta clase de hoy que es muy práctica. A quien usted considere que le puede servir, compárteselo para que no se lo pierda. De todas maneras, pronto vamos a estar teniendo más contenido, más encapsulado, más cortito, a través de las redes sociales, que todavía no están muy activas porque estoy full con Fundabric todavía, pero pronto voy a estar creando contenidos para el Instagram, que ya vi que algunos me siguen por allí, Facebook, ya vi que algunos me siguen por allí, y también en el blog en el que yo he estado subiendo algunos artículos de interés. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a proceder a compartir pantalla. Estoy aquí ya con las láminas. Presentación. Un momentito. Está haciendo bastante calor aquí, no sé cómo estén ustedes con el clima por allá en sus países o en sus lugares. El clima está, aquí está bien caliente. Ajá, compartir. Y a pesar de que está el aire, o sea, el aire acondicionado, el clima que llaman en algunos países, bueno, el calor está fatal. Muy bien. Presentación, share. Ya en cualquier momento lo va a ver allí en pantalla, creo que ya lo puede ver. Listo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como ya sabemos, ¿verdad? Estamos en la sesión número 3 de gestión del comportamiento, cómo vivir nuestras emociones intensamente. Y hoy estamos en la sesión número 3, donde vamos a estar hablando de la conciencia emocional, cómo darnos cuenta y de qué nos vamos a dar cuenta también, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a pasar a la primera lámina. Vamos a ver. Ok, muy bien. Antes de comenzar la clase, quería hacer un pequeñito repaso, ¿verdad? Porque estuvimos hablando de gestión del comportamiento. ¿Por qué estuvimos hablando de gestión del comportamiento? Bueno, estuvimos hablando de gestión del comportamiento porque cuando hablamos de las emociones estamos hablando de procesos fisiológicos, ¿verdad? Es decir, hay unos procesos que se cumplen de forma interna en nuestro organismo que están relacionadas con nuestro cerebro, están relacionadas con todo nuestro sistema nervioso, con el sistema límbico, están de alguna u otra forma, de manera física, es decir, fisiológica, están conectados con nuestro organismo, y que dependiendo de algunos estímulos, ¿verdad? Que quedamos en que eran estímulos de forma externa o estímulos de manera interna, bueno, generaban una reacción dentro de nuestro cuerpo, y a esa reacción, que es química, que es fisiológica, le llamamos emociones, a esa reacción, ¿verdad? Y ese tipo de reacciones generaban de nuestra parte un comportamiento, ¿sí? Un comportamiento. Y del comportamiento es de lo que más vamos a estar hablando el día de hoy, del comportamiento emocional. Cuando hablamos de comportamiento, estamos hablando de las conductas o de los fenómenos que son observables y que son respuestas, ¿verdad? En nuestro caso son respuestas a estímulos externos y estímulos internos, ¿sí? Eso fue lo que hemos conversado en un principio sobre las emociones, y ahora se repite en el comportamiento. Es decir, yo recibo estímulos internos o estímulos externos, y a esos estímulos hacen que yo me comporte de alguna manera. Esa forma de comportarme se reconoce porque es observable. ¿Qué significa que es observable? Que se puede percibir a través de qué? A través de los... Mire, la cámara está congelada, así que eso quiere decir que el internet está lento. Voy a apagar la cámara para que no tengamos problema con eso. Voy a detener el video. Muy bien. Igual usted está viendo ahí
las láminas. Igual dígame si me está escuchando, voy a verificar por aquí el sonido, porque no queremos perdernos nada, ¿verdad? No queremos perdernos nada de la clase. Ah, bueno, nos estamos escuchando bien. Entonces les decía, ¿verdad? Que hay ciertos estímulos que a los que nos exponemos, esos estímulos generan en nosotros un comportamiento, o sea, se genera una emoción y a partir de esa emoción nosotros tenemos un comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Bueno, es eso que otros, ¿verdad? Y otras pueden observar. ¿Cómo lo pueden observar? Es decir, ¿cómo lo pueden percibir? Bueno, a través de los sentidos, ¿verdad? ¿Cuáles sentidos? Bueno, puede ser a través del tacto, puede ser a través del oído, puede ser a través de la vista, ¿verdad? Cuando una persona grita, por ejemplo, o cuando una persona se emociona, por cierto que vi un video ayer de alguien que le llegó un familiar que tenía mucho tiempo en el extranjero y es una muchacha que pega un grito, pero ¡ah! Un grito súper agudo. Y entonces, bueno, los comentarios del video obviamente no se hicieron esperar, ¿verdad? Entonces, el primero decía, era el que tenía más interacciones, decía que había llenado la bombonita esa de Monsters Inc. Porque de verdad fue un grito, bueno, pues brutalmente eh, agudo. Entonces, como podemos ver, el comportamiento está determinado por la percepción, ¿sí? El comportamiento está determinado por la percepción. ¿Qué percepción? Bueno, la de los otros o la propia, ¿verdad? Yo puedo ser testigo de mi propio comportamiento, ¿verdad que sí? ¿Puedo yo ser testigo de mi propio comportamiento? Déjelo ahí en los comentarios. ¿Cómo puedo yo ver mi comportamiento? ¿Ah? Bueno, lo puedo ver igual que lo ven los demás, a través de lo observable. Entonces, ¿qué es el comportamiento? Una vez más, bueno, son todas esas acciones, son todas esas reacciones, ¿verdad? Que son observables de una persona y que se desencadenan debido a un estímulo o que son respuesta a un estímulo interno o a un estímulo externo. Es importante que nosotros sepamos que somos dueños de nuestro comportamiento, ¿sí? Nosotros no somos dueños de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son una reacción química automática, fisiológica. Yo no puedo decirle a mi hígado cómo procesar la grasa, ¿verdad? Yo no puedo decirle a mis riñones cómo producir orina. Yo no puedo decirle a mi corazón cómo latir, ¿verdad? Son procesos que, aunque son míos, escapan de mi control. Yo no tengo control sobre eso. ¿Sí? Asimismo, no tenemos control sobre nuestras emociones. Las emociones son un proceso químico, ocurre y ya. En el caso del comportamiento, sí, el comportamiento es completamente mi decisión, solo que en algunos casos yo soy consciente, ya lo vamos a explicar con detenimiento, porque en algunos casos soy consciente y en otros casos no, ¿verdad? Y con respecto a los estímulos externos, ¿verdad? Cuando hablamos de los estímulos externos, nos vamos a referir, ¿verdad? Perdón, cuando hablamos de los internos nos vamos a referir a todas las emociones, las creencias, los pensamientos, ¿verdad? Todo eso que nosotros tenemos por dentro y que va generando una forma de ser, ¿verdad? Una conducta en nosotros mismos. Y en el caso de los externos, tienen que ver con, por ejemplo, factores ambientales, factores sociales, factores culturales que van a afectar cómo nos comportemos nosotros. Entonces tenemos los estímulos internos, que son los que ya están sembrados dentro de nosotros, y los externos que pueden ser pasajeros o pueden ser permanentes en el tiempo. Y por último, bueno, y les decía que ese comportamiento puede ser consciente o puede ser inconsciente, ¿verdad? Es decir, hay momentos donde yo tengo plena conciencia y pleno control acerca de una toma de decisión, de cómo me voy a comportar, y hay momentos donde mis acciones son automáticas, esto ya lo vamos a ver en detenimiento, o ocurren sin un proceso de reflexión consciente, ¿verdad?
por ejemplo, un gesto nervioso. Yo tenía una compañera que cada vez que iba a exponer se reía muchísimo, se reía, se reía, se reía. Entonces, obviamente ese es un comportamiento que no es consciente, que de hecho incontrolado, ¿verdad? En ese momento. Y, y bueno, era parte de su respuesta, en este caso, al miedo, ¿verdad? Porque le daba mucho miedo pararse frente al público. Entonces, exponer era algo que desencadenaba ese reflejo automático de risa. Y por último, el comportamiento, ¿verdad? Puede ser adaptativo o no adaptativo. ¿Qué significa eso? Bueno, en el caso del comportamiento adaptativo, es un comportamiento que ayuda a las personas, ¿verdad? A, digamos, tener una relación sana con su entorno, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la resolución de conflictos, con el intercambio de ideas, con las interacciones sociales en general. Eso es un comportamiento emocional adaptativo. Y un comportamiento emocional no adaptativo, bueno, es todo lo contrario, ¿verdad? Son aquellos comportamientos que para nada son útiles en una situación particular. Por ejemplo, como, no sé, caernos a golpes porque nos empujaron en el metro. Ese podría ser un ejemplo de comportamiento no adaptativo, ¿verdad? Eso no le sirve al que se cae a golpes, no le sirve al que golpean, no le sirve al entorno, no es como que las cosas se van a resolver con esos golpes. Es decir, no hay nada allí que le sirva a nadie, ni al propio individuo, ni a los que se ven involucrados, nada, no hay nada en ese comportamiento que diga que esa persona está en pleno proceso de adaptación con el entorno. Entonces, resumiendo, solo el comportamiento, el título de esta lámina es comportamiento emocional, pero el comportamiento es nuestra acción, ¿verdad? Frente a un estímulo que puede ser interno o externo, que puede ser consciente o inconsciente y que puede ser adaptativo o no adaptativo. ¿Sí? Eso es el comportamiento. Ahora, ¿qué es el comportamiento emocional? Bueno, el comportamiento emocional es el resultado de una emoción más mi acción, ¿verdad? Es decir, mi accionar, y entonces eso se iguala o se equipara o se traduce en el comportamiento emocional. Es decir, es ese comportamiento que yo tengo siempre frente a determinadas emociones. También puede ser consciente o inconsciente, como todo comportamiento. También puede ser adaptativo o no adaptativo, como todo comportamiento, y responde a los mismos estímulos internos y externos, ¿sí? Solo que hay de intermediario una emoción, luego una acción y finalmente el comportamiento. Es decir, ese conjunto de acciones que permanecen en el tiempo siempre que yo soy estimulado por esa emoción se llama comportamiento emocional. Es como suelo accionar frente a determinada emoción. Hay personas que cuando están enojadas gritan. Y siempre que se enojan gritan. Entonces, bueno, ese es su comportamiento emocional frente a la ira. O hay personas que cuando están tristes lloran, siempre, siempre, siempre lloran. Ah, bueno, ese es su comportamiento habitual frente a su comportamiento emocional habitual. Hay personas que, por el contrario, están tristes y no sueltan ni una lágrima. Ah, bueno, ese es su comportamiento emocional habitual. Entonces, todos tenemos comportamientos emocionales, conscientes o inconscientes, adaptativos o no adaptativos. ¿Sí? Vamos a estar tratando de entender cómo convertir todos nuestros comportamientos emocionales, traerlos del inconsciente al consciente y de lo no adaptativo a lo adaptativo. Voy a pasar a la siguiente lámina. Muy bien, muy bien. Entonces, hablamos ahorita de comportamiento adaptativo y comportamiento no adaptativo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son las características del comportamiento? Miren, aquí les voy a hablar de algo bien importante. Cuando hablamos de comportamiento adaptativo, ¿verdad? También hay que hacer referencia, aquí me faltó colocarles, aquí me faltó colocarles el concepto de comportamiento reflexivo, ¿verdad? Que se los quería colocar aquí en un cuadrito.
que el comportamiento reactivo, perdón, porque el comportamiento reactivo, ¿verdad? El comportamiento reactivo se va a referir a las acciones y a esas respuestas automáticas que son impulsivas y que a menudo no son reflexionadas y que exhibimos, ¿verdad?, en respuestas a esos estímulos de los que ya tanto hemos hablado. Entonces, este tipo de comportamiento suele ser una reacción inmediata a algún evento, alguna emoción, sin que haya un proceso consciente. Esa palabra también la vamos a repetir muchísimo. Consciente, de análisis o de control previo. De que vamos a tener control de nuestra conducta y de nuestro comportamiento. Tiene algunas características de este comportamiento reactivo, ¿verdad? Entonces, son estas que les coloqué aquí. La primera, que es automático, ¿verdad? Es decir, no hay un proceso de reflexión consciente, sino que es una respuesta automática. Es decir, esto es cuando decimos, no es que actúe sin pensar. Eso nos pasa, eso es más común de lo que nosotros podemos imaginarnos, ¿verdad? Por ejemplo, que grito automáticamente cuando algo me molesta, algo me incomoda y yo enseguida grito. El niño se porta mal y yo enseguida grito. El niño hace algo que yo no, a mí no me parece o no estoy de acuerdo y enseguida le pego un grito. Yo conozco una persona que tiene un montón de niños, y bueno, esos gritos son el pan nuestro de cada día. Todos sus hijos son de un mismo género. Y bueno, eso es una locura, una locura, una locura. El tema de los gritos automáticos, ¿verdad? Si se subió en una silla, si se bajó, si respiró, si no respiró, si, no sé, dejó tirar una chancla, la ropa, lo que sea, eso es un grito automático. Entonces, normalmente este tipo de comportamientos, es decir, el comportamiento reactivo es automático. Voy en la calle, me empujan y yo sin pensarlo lanzo un golpe. Lanzo un golpe sin pensarlo. Lo siguiente es que es impulsivo, ¿verdad? Bueno, son las respuestas impulsivas, es decir, esta característica de impulsividad hace que sea muy rápido, ¿sí? Es muy rápido. Primero, es automático, es decir, no hay un proceso de conciencia, ¿sí?, de lo que se está haciendo, solo se hace en automático. Lo segundo es que es muy rápido, es excesivamente rápido, o sea, es impulsivo. Y dado a que es tan rápido, no hay un proceso de reflexión, no está involucrado un proceso de reflexión o de evaluación consciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy rápido, no da tiempo de pensar. Y por último, es poco o nada empático. Y aquí voy a hablar un poco de la empatía. Si usted ha visto cursos conmigo antes, probablemente yo ya le he mencionado lo de la empatía, pero es importante que nosotros sepamos que la empatía es una cualidad de la comunicación, ¿verdad? La comunicación tiene tres cualidades básicas que son la empatía, la congruencia y la tolerancia. La tolerancia es la capacidad de entender que el otro es diferente, no, no que yo voy a estar de acuerdo con lo que el otro es, yo solo entiendo que es diferente, ¿sí? Yo soy diferente, él es diferente, somos diferentes, pensamos diferente o nos vemos diferente o hablamos diferente, solo eso. Es el mero hecho de entender que todos somos diferentes y que el otro con el que me estoy comunicando es diferente, punto. No hay ninguna, ¿cómo se dice? No hay ninguna, se me olvidó la frase, pero no hay ninguna valoración con respecto a si lo diferente del otro es bueno o es malo. Solo es diferente, ¿sí? Eso es la tolerancia, ¿sí? Por ahí hay algunas malinterpretaciones de la tolerancia, asumiendo la tolerancia como que yo aguanto muchísimo. No, es que yo soy tolerante porque yo aguanto mucho. No, usted es tolerante porque entiende que el otro es diferente. Solo eso. Solo que usted entiende que el otro es diferente. Si es diferente, no se puede comportar o pensar igual que usted. Y eso no lo debe molestar a usted. Por eso es una cualidad de la comunicación. Desde el mismo momento en que usted entiende que la diferencia, el que el otro piense diferente no le puede molestar a usted porque es otro, no es usted, entonces en ese momento usted está
haciendo uso de una cualidad de la comunicación. Lo contrario sería ser intolerante, es decir, que usted no entiende que el otro es diferente y por eso entonces usted se enoja, se molesta, se pone bravo, se pone a mandar comentarios de hate por redes sociales porque usted no acepta bajo ninguna forma que otro piense diferente que usted, que crea algo en lo que usted no cree. Eso pasa mucho en la política, pasa mucho en la religión y en un montón de cosas más, ¿verdad? Y nos dedicamos a odiar a la gente solo porque es diferente, solo porque no piensa igual que yo. Y la gente pierde muchísimo tiempo en eso, por cierto. Ajá, entonces les dije que eso era la tolerancia, darnos cuenta de que el otro es diferente. Lo otro es la congruencia. La congruencia es esa capacidad de conjugar lo que pienso, lo que digo y lo que hago. ¿Sí? Esa es la congruencia, ¿verdad? Por ejemplo, no le podemos decir a un niño que no diga mentiras y cuando llegan los testigos de Jehová decirle, dile que no estoy o escóndete para que no nos vean. Eso es muy poco congruente, pero la verdad es que los seres humanos hacemos uso de la incongruencia con más frecuencia de lo que nos damos cuenta. Eso también suele ser muy automático en nosotros, mentir. Ese tema de decirle a los niños que no pueden decir mentiras y cuando llega alguien que no quieren que ver o que no quieren abrir la puerta, dile que no estoy, dile que no estoy, dile que no estoy. O cuando llaman por teléfono, dile que no estoy, dile que no estoy. Bueno, esas son formas de ser incongruentes. Lo siguiente, ¿verdad? Es de lo que íbamos a hablar aquí, de la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía tiene que ver mucho con ese concepto de tolerancia que les di, ¿verdad? Porque la empatía es poderse poner en los pies de la otra persona. Vuelvo y repito, no significa que estoy de acuerdo con esa persona. Por ejemplo, cuando hacen estudios acerca de asesinos en serie, por poner un ejemplo bien poderoso, los investigadores, ¿verdad? Hacen todo un proceso de investigación acerca de las raíces, de las razones por las cuales esa persona se convirtió en un asesino en serie. Entonces, que si lo violaba la mamá, que si el papá lo golpeaba con mucha violencia, vivió en hogares de acogida, sufrió de mucha violencia sexual, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace que el investigador pueda entender desde su perspectiva su comportamiento. No quiere decir que esté de acuerdo con ese comportamiento, pero es ese comportamiento producto de esas vivencias que tuvo esa persona. Eso que hace que yo pueda entender a las personas en su contexto. Yo no puedo verlas desde mi contexto, sino desde su contexto. Y eso tenemos que hacerlo con todas las personas. Yo dicto un curso de violencia intrafamiliar y eso lo explico muchísimo para los profesionales que trabajan en el campo de la intervención en casos de violencia intrafamiliar, porque muchas veces no somos empáticos, por ejemplo, con el victimario y entonces nos exponemos a ser víctimas nosotros también como profesionales en una intervención. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de cómo se va a comportar esa persona. Entonces, la empatía es también entender un poco cómo es el comportamiento del otro en función del otro en sí mismo. No porque se comporta así en función de lo que yo digo, oye, esa persona sí es malvada, o esa persona sí es mentirosa, o esa persona no desde el punto de vista de quien juzga, ¿no? Aquí nos bajamos un poco del pedestal de jueces y entendemos que dentro de esas diferencias van a haber cosas que nos van a gustar y cosas que no, comportamientos con los que estamos de acuerdo y con los que no, pero que no tienen nada que ver con nosotros, sino que son la forma de vida que esa otra persona tiene, ¿sí? Y que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos reactivos? Que somos muy poco empáticos. ¿Por qué? Porque poco me importa por qué se está comportando esa persona así, sino que yo estoy en mi punto de vista de juez y por lo tanto suelo ser sí, eh, muy poco reflexivo, se me fue la palabra. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay muy poca empatía. Por lo tanto, esto genera unos efectos bastante negativos. Voy a pasar a la siguiente lámina. No voy a hablar del pensamiento reflexivo ahorita porque
aunque lo vamos a estar viendo con detenimiento más adelante, se entiende perfectamente que es lo contrario al pensamiento reactivo, ¿verdad? Si el comportamiento reactivo es automático, bueno, el comportamiento reflexivo tiene freno, ¿sí? Si el comportamiento reactivo es impulsivo, el comportamiento reflexivo, por el contrario, es lento en su accionar. Si el comportamiento reactivo tiene escasa reflexión, el comportamiento reflexivo tiene muchísima reflexión. Y si el comportamiento reactivo es poco empático o nada empático, el comportamiento reflexivo es sumamente empático, ¿sí? Entonces, uno es lo contrario del otro. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ajá. ¿Cuál es el botón rojo? ¿Cuál es su botón rojo, verdad? Porque hablamos aquí del botón rojo. Hablamos del botón rojo porque ese botón rojo es precisamente, ¿verdad? Ese, ese punto que nosotros tenemos en nuestra mente que activa nuestras emociones. Más adelante vamos a estar viendo cómo nosotros poder identificar, por ejemplo, cómo se activa en nosotros la tristeza. ¿Cuál es ese punto que me tocan? Ese botón rojo que tocan y enseguida se dispara mi tristeza. Este botón rojo lo aplicamos sobre todo cuando hablamos de la ira, ¿sí? Es decir, cuando nosotros o en nosotros se activa la ira. ¿Cuáles son esas actitudes que hacen que yo reaccione de manera negativa frente a un estímulo interno o externo, ¿verdad? ¿Cuál es su botón rojo? Piense usted por ahí en algún momento si usted sabe que le activa el botón rojo. Bueno, les comento que el botón rojo que está relacionado con la ira se activa por el miedo, se activa porque el miedo es una emoción, ¿verdad? Ambas son unas emociones sumamente intensas y en el caso de estas dos emociones pueden interactuar de manera muy compleja. Voy a pasar a la siguiente lámina para explicarlo mejor. Entonces, ¿por qué la ira por qué la ira es activada por el miedo, verdad? En la mayoría de los casos, nuestra ira está siendo, sobre todo la ira reactiva, está siendo, o el comportamiento de ira reactivo, sí, el comportamiento airado, el comportamiento violento, es activado por el mecanismo del miedo. ¿Por qué es activado por el mecanismo del miedo? En primer lugar, porque cuando una persona experimenta, o sea, es decir, sería una reacción al estrés, ¿verdad? Es el número uno. ¿Por qué? Porque cuando una persona experimenta miedo, ¿verdad? El cuerpo activa esa respuesta de la que habíamos hablado de lucha o huida, ¿verdad? Que es básicamente un mecanismo de supervivencia que nos prepara para que podamos enfrentar esa amenaza que se nos está presentando, ¿verdad? Esta respuesta va a involucrar la liberación de hormonas. ¿Cuáles hormonas? ¿De cuáles hormonas estábamos hablando antes? Bueno, en el caso del estrés, ¿verdad? Se va a liberar el cortisol y se va a liberar la adrenalina, que la adrenalina es la que permite la acción inmediata, ¿verdad? Entonces, obviamente, en lugar de activarse la respuesta de huida, ¿verdad? Se transforma en una reacción agresiva y porque yo siento que no puedo escapar de la amenaza, ¿verdad? Lo siguiente sería una sensación de amenaza y de descontrol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el miedo puede generar una sensación de descontrol o de vulnerabilidad y al sentir que estoy en peligro o que no tengo control de la situación, experimento frustración, experimento enfado y bueno, ahí eso se va a convertir en un comportamiento airado. Lo otro sería la defensa del yo, ¿verdad?
porque hay situaciones que son de miedo, que el sistema nervioso lo puede interpretar como una amenaza o como un ataque personal, ¿verdad? ¿Qué va a hacer eso? Bueno, en definitiva, activa también la respuesta defensiva. ¿Por qué? Porque a veces es una forma de protegerse y de poder afirmar como ese propio poder que yo puedo sentir que pierdo o que se ve mermado por alguna amenaza, ¿verdad? Y por último, la interpretación cognitiva, ¿verdad? Que es la forma en cómo nosotros o una persona cualquiera interpreta su propio miedo eh, y cómo este se manifiesta en sus emociones. Pues, por ejemplo, si una persona siente que, eh, o sea, por ejemplo, si yo siento miedo de que se me sienten al lado y lo veo como una violación a mi espacio personal, ¿verdad? Y se activa el miedo, yo puedo actuar de manera airada, ¿verdad? O que yo siento que se cometió una injusticia. Muchas personas están muy atrapadas por el tema de la injusticia, ¿verdad? Esto igual por reacciones que están muy afianzadas desde la infancia, ¿no? Por traumas y por situaciones traumáticas que han vivido, entonces tienen la idea de que necesitan siempre justicia, de que están atrapados en situaciones de injusticia permanentemente y entonces el comportamiento frente al miedo de que porque se está cometiendo una injusticia es la ira, que son esas personas que pelean en casi todos los lugares que pueden encontrar porque hay un mundo cruel y malvado que está en permanente ataque y que bueno, del que hay que defenderse, ¿verdad? Todos son malvados y tenemos que defendernos. Y bueno, entonces estas cuatro situaciones, ¿verdad? El estrés, la sensación de amenaza, la defensa del yo o esa interpretación cognitiva que puede estar errada, puede activar la ira en medio de una situación de miedo. Todas estas situaciones, la emoción que está activada es el miedo. La respuesta conductual es la violencia. ¿Por qué? Porque yo le doy respuesta de ira violenta a una situación de miedo. Ya vamos a ver más adelante cómo ocurre esto, ¿verdad? Pero bueno, hay muchos ejemplos de los que nos podemos agarrar. Por ejemplo, una persona que se siente insegura, ¿verdad? O se siente vulnerable en una relación de pareja, por ejemplo, y lo que tiene es miedo a ser herido o miedo a ser abandonado, y entonces actúa siempre a la defensiva. En una relación de pareja puede pasar. Y así cualquier otra. En el trabajo, por ejemplo, que hagan un comentario y yo active ese tema de la injusticia ahí, entonces siento que nunca me dan la recompensa que yo merezco o no me reconocen mi arduo trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí para adelante cualquier tipo de poca contención frente al miedo, ¿verdad? La respuesta más inmediata al miedo suele ser la ira. ¿Por qué? Porque no sabemos identificarlo como miedo y lo confundimos con un montón de situaciones de malinterpretación de la realidad. Por eso es que el mundo no es como es, sino como nosotros lo percibimos, como nosotros lo vemos. Voy a pasar a la siguiente lámina. Espero que vayamos bien hasta aquí, ¿verdad? Ajá. Esto de lo que yo les estaba hablando, ¿verdad? Son respuestas emocionales, ¿verdad? Nos vamos a enfocar muchísimo en dos que nos afectan de manera diaria prácticamente, que son las que más daño le hacen a nuestro organismo y que son en las que estamos tan atrapados, que son el miedo y la ira. El miedo y la ira son las dos emociones y los dos comportamientos sobre los que se fundamenta casi toda nuestra conducta y que son aquellos que en definitiva y a la larga nos tienen enfermos física, mental y emocionalmente. El miedo y la ira. Disculpen que estoy tomando agua. Entonces,
cuando nosotros hablamos de qué es lo que determina mi respuesta emocional, es decir, mi comportamiento emocional, cómo nace mi comportamiento emocional, de dónde sale ese comportamiento, bueno, eso tiene una génesis, ¿verdad? Eso tiene una razón de ser. De esa razón de ser es de lo que vamos a hablar en este cuadro, ¿verdad? Hay básicamente 4 razones de ser, ¿sí? Entonces, cómo respondemos nosotros a eventos y situaciones tiene una serie de factores, ¿verdad?, que van a influir en cómo interpretamos, en cómo sentimos, en cómo reaccionamos frente a estos estímulos de los que ya hemos hablado. Y las 4 causas fundamentales de nuestra forma de respuesta habitual ante cualquier estímulo emocional son, en primer lugar, la formación de creencias y de expectativas. Una palabra que puede realmente ser un poco dañina, ¿verdad? Ya vamos a explicar por qué. Entonces, cuando hablamos de la formación de creencias y expectativas, vamos a estar hablando de las experiencias pasadas y de la influencia en la respuesta emocional. Cuando hablamos de experiencias pasadas, vamos a estar, o de experiencias previas, ¿verdad? Vamos a estar hablando de esas experiencias que son especialmente repetitivas o que fueron muy significativas y que nos ayudan a fomentar o a formar nuestros cúmulos de creencias y nuestras expectativas sobre el mundo y sobre las personas, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me han roto el corazón en relaciones afectivas 3 veces, es muy probable que yo tenga la idea de que el amor de pareja no sirve, o de que todos los hombres son iguales, o que todo el mundo engaña, ¿verdad? Si yo ya, en función de esas experiencias previas, construyo una creencia, entonces, bueno, ya por esa experiencia que yo tuve, ya me quedo anclada a una significación de un tipo de experiencia, ¿verdad? Entonces yo cada vez que me encuentre frente a ese estímulo, yo voy a acudir, mi cerebro va a acudir a esa creencia para darle respuesta. Entonces si yo veo un hombre que me está diciendo te quiero mucho, yo voy a decir, este seguro me está mintiendo, porque todos los hombres mienten, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso está grabado en nuestro cerebro. Si yo tengo grabado en el cerebro, así, entrecomillado, todos los hombres mienten, cada vez que un hombre me diga algo, yo voy a decir, no, este me está mintiendo porque todos los hombres mienten, ¿sí? Entonces, tengo expectativas y tengo creencias que se han formado en el pasado. Entonces, estas experiencias, ¿verdad? Y estas expectativas nos pueden ayudar a predecir cómo una persona o cómo yo mismo voy a reaccionar emocionalmente ante una situación similar en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me quemé la mano con agua caliente un par de veces, la próxima vez que yo vaya a agarrar agua caliente, si no hay una reflexión previa, yo probablemente tenga la idea de que me puedo volver a quemar, ¿verdad? El miedo se activa en ese caso, ¿verdad? Porque yo me puedo volver a quemar. Y entonces mi comportamiento va a ser en función de esa respuesta emocional que ya está activada ahí en mi sistema. Lo siguiente sería el condicionamiento emocional, ¿verdad? Y existen 2 tipos de condicionamiento, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Cuando hablamos del condicionamiento clásico, estamos hablando de que nuestras respuestas emocionales pueden asociarse con algún estímulo específico, ¿verdad? Si a mí alguna vez, ese es como el ejemplo del agua caliente, si a mí alguna vez, por ejemplo, me mordió un perro o tuve una experiencia negativa con un perro, yo asumo que todos los perros me pueden morder, porque a mí me mordió un perro una vez, entonces yo le agarro miedo a todos los perros. Y una época en mi vida en la que le tenía pánico a los perros. Pánico, 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 porque tuve 2 experiencias horribles, no me llegaron a morder, pero 2 personas por diversas razones, literalmente un muchacho me echó los perros, es decir, me echó a sus pitbull a que me persiguieran, y una muchacha me montó un pitbull encima que me puso las patas en el pecho, y eso me generó un terror a los perros que, bueno,
yo no podía ver un perro ni a 100 metros de distancia porque el que tenía al lado le destrozaba el brazo apretándoselo, escondiéndome, me montaba en cualquier cosa porque de verdad le tenía mucho, mucho miedo al perro. Porque creía que, bueno, debido a ese condicionamiento, que todos los perros me podían morder. Y el condicionamiento operante, ¿verdad? Nos dice que las respuestas emocionales también pueden ser influenciadas por un sistema de recompensas o de castigo, ¿verdad? Entonces, si yo recibo, por ejemplo, elogios o un niño recibe elogios porque dibuja muy bien, entonces probablemente va a tener una respuesta emocional positiva asociada con ese tema del dibujo, ¿sí? Entonces, ya por ahí vamos creando, todo esto son formas en las que creamos nuestro comportamiento frente a una emoción específica por algún estímulo específico. Es importante que nosotros sepamos que aunque todos recibimos una indeterminada cantidad de estímulos que inclusive pueden ser muy parecidos en unos y otros. Por ejemplo, creo que todo el mundo ha caminado por una calle y ha visto un perro, ¿verdad? Alguna vez en su vida, un perro callejero por ahí en algún lugar de la calle. Aunque es el mismo estímulo, no es igual para María, para José o para Juan. María, que es una amante de los perros callejeros y los atiende y los cuida, probablemente se va a acercar encantada. A Juan, que lo mordió un perro una vez, va a correr en sentido contrario. Y Juanito, que de pequeño lo enseñaron en su casa a poner perros a pelear o que le enseñaron mucha violencia, entonces le va a lanzar una piedra al perro, ¿verdad? Porque como en su casa él siempre le pegaba y cada vez que venía un perro, su mamá le tiraba piedras al perro o corría a los perros o le dijeron que los perros eran malos por aquí, oye, cuando ve al perro le va a lanzar una pedra al perro. Entonces, nuestra conducta, el estímulo puede ser el mismo, pero de acuerdo a lo que aprendimos, ¿verdad? A las experiencias pasadas, al condicionamiento emocional, entonces nosotros vamos a dar una respuesta conductual diferente, diferenciada. Lo siguiente sería el proceso de aprendizaje, ¿verdad? En este caso, en primer lugar, el proceso de observación y modelado, ¿verdad? Como nosotros observamos el comportamiento emocional de nuestros padres, de nuestros cuidadores, de la gente que me rodeó, de nuestros maestros, de mis amigos, entonces yo voy a asimilar ese comportamiento cuando me encuentre en situaciones que sean parecidas. Si mi mamá respondía a la ira, respondía con ira ante el estrés, cada vez que se estresaba, se enojaba, probablemente yo cuando me encuentre en situaciones de estrés también voy a responder con ira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de la observación se modela el comportamiento de los niños y niñas y es lo que nosotros llamamos nuestro comportamiento adulto. Lo siguiente sería la imitación y la adaptación, ¿verdad? De la misma forma en que aprendemos por observación, también aprendemos por imitación, ¿verdad? Porque cuando nuestras figuras de autoridad, cuando algún modelo que yo tengo por ahí referente y que es significativo en mi vida tiene un patrón de comportamiento, entonces yo ajusto y adapto mi comportamiento en la medida en que voy acumulando más experiencias parecidas. Esto lo podemos ver muchísimo precisamente en el comportamiento de lo que tiene que ver con la religión o con la política, como se los mencionaba hace un rato. Si yo veo que mis figuras de autoridad o mis líderes se comportan de una manera, bueno, yo voy a imitar porque deseo parecerme a ellos, voy a imitar su comportamiento. Entonces, si yo tengo un líder, pasa muchísimo con este tema de las sectas, pero bueno, también se ve muchísimo, como les dije, en la política, que si el líder dice vamos para la derecha, todo el mundo va para la derecha, vamos para la izquierda, todo el mundo va para la izquierda, brinquemos y todo el mundo brinca. Eso llega a extremos realmente terribles porque las personas, producto de la imitación y la adaptación, o sea, es decir, el deseo de ser aceptado dentro de un grupo social, pueden realmente cometer barbaridades, barbaridades. Y bueno, un claro ejemplo de ello son las sectas, ¿verdad? Donde la gente es capaz hasta de suicidarse producto de una creencia religiosa. Y bueno, sin irnos más lejos, cuando, por ejemplo, todo un grupo religioso o un grupo político decide
desechar o, no sé, atacar a una persona o a unas personas por algún tipo de comportamiento que no es de su agrado, que obviamente no se parece a lo que ellos consideran correcto. Y bueno, ahí estamos hablando de procesos de aprendizaje social. La observación y el modelado se habla sobre todo en la infancia, y en el caso de la imitación y la adaptación ya es mucho más de adolescentes y adultos, ¿verdad? Que deciden adoptarlo, producto del deseo de pertenecer. Y por último, pero no menos importante, están las experiencias traumáticas y su impacto, que se parecen un poco al condicionamiento clásico o el condicionamiento, sí, al condicionamiento clásico. Que aquí es bien importante que nosotros entendamos y que empecemos a reconocer, por eso es tan importante la terapia, nuestras propias experiencias traumáticas y el impacto que han tenido en nuestras vidas, porque si no nosotros jamás vamos realmente a poder hablar de una modificación de nuestra conducta emocional. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer todos estos elementos de los que les estoy hablando, tenemos que empezar a reconocer nuestras creencias, nuestras expectativas, cómo estamos condicionados, tenemos que empezar a descubrir cuando tenemos un comportamiento, por ejemplo, aprendido de nuestros padres o cuidadores o de algún líder que no es correcto, o cuáles son aquellas experiencias traumáticas que tienen un impacto profundo en mis respuestas emocionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el caso de los traumas dejan huellas que son para toda la vida, ¿verdad? Y que si nosotros no las trabajamos, bueno, pueden afectar permanentemente la forma en la que nosotros percibimos y la forma en que nosotros reaccionamos ante cualquier situación que me pueda recordar el trauma original. ¿Qué va a hacer todo esto? Bueno, que yo tenga respuestas emocionales altamente alteradas, ¿verdad? Si una persona tuvo un accidente automovilístico que fue muy grave, entonces puede desarrollar una emoción excesivamente intensa como ansiedad o como miedo cada vez que se monte en un vehículo. Y mi comportamiento asociado a esa ansiedad o ese miedo exacerbado, entonces va a ser una respuesta errada, errónea, probablemente una respuesta muy reactiva y muy poco reflexiva. Paso a la siguiente lámina. Ajá. Y aquí vamos a hablar ya de lo que sería la conciencia, ¿verdad? Porque si hablamos de que hay una respuesta reactiva en la que no hay conciencia, entonces, ¿qué carrizo es la conciencia? Cuando hablamos de conciencia, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque es una palabra que es muy común, ¿no? La palabra conciencia, oye, eres un inconsciente. No, es que estaba inconsciente. No, es que es un asunto de conciencia, ¿verdad? Pero ¿qué es la conciencia? Bueno, cuando hablamos de conciencia, vamos a encontrarnos con un concepto que es bastante amplio y que es definitivamente uno de los conceptos más multidimensionales que existen, porque abarca muchos aspectos de la experiencia, como de la experiencia humana en general, ¿verdad? Y se va a referir básicamente o en líneas generales, se va a referir a esa capacidad que tenemos de ser conscientes, valga la redundancia, acerca de uno mismo o de el entorno, ¿verdad? Tiene que ver como con la percepción, ¿sí? O con la comprensión de qué cosas, de los pensamientos, de las emociones, de las experiencias, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a desglosar, de acuerdo como lo tiene ahí en la lámina, todas estas diferentes como perspectivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar? La conciencia como un estado de percepción. ¿De qué percepción? De que, bueno, en primer lugar, la conciencia sensorial, ¿verdad? Que es esa capacidad de experimentar y de procesar toda la información sensorial que nos llega. Ya hemos hablado bastante de la experiencia y de la percepción sensorial, ¿verdad? ¿Qué es la percepción sensorial? Bueno, el gusto, el tacto, el olfato, etcétera, etcétera. Son todos aquellos estímulos que
que se reciben a través de los sentidos. Recordemos que hablamos de 8 sentidos. Luego tenemos la conciencia como autoconciencia, ¿verdad? Ahí entra lo que, o sea, toda esta capacidad de reflexionar sobre uno mismo. Y aquí vamos a estar hablando del autoconocimiento, vamos a estar hablando de la reflexión personal, vamos a estar hablando de la identidad y la autoimagen, es decir, cómo nos vemos a nosotros mismos. Lo siguiente sería la conciencia como conciencia situacional, es decir, dónde me encuentro, tanto en el espacio, ¿verdad? Es decir, dónde estoy dentro del contexto, que puede ser geográfico, puede ser social, es decir, por ejemplo, se habla en la teoría de Marx, se habla de la conciencia de clase, ¿no? Cuando él habla de la conciencia de clase, habla de que existen varias clases sociales, a cuál pertenezco yo, si usted cree en la teoría de Marx, ¿no? Pero existen otras teorías o definitivamente si yo nací en un país llamado Venezuela, bueno, yo soy venezolana, ¿no? Si usted nació en un país llamado Colombia, usted es colombiano. Esas percepciones que tienen que ver con el contexto. Ah, bueno, yo vivo en tal lugar, la gente de mi lugar, del lugar donde yo vivo, se comporta de cierta manera. Ah, por eso es que yo me comporto así. Yo hablo el idioma castellano o hablo español porque yo me crié en un país donde es el idioma que predomina, es el idioma que predomina y que más se habla aquí. Es decir, es toda esa percepción que yo tengo de quién soy de acuerdo al entorno, en dónde estoy, en el entorno, en qué lugar me encuentro yo. Y bueno, la adaptación y respuesta, ¿verdad? Que es como esa capacidad que tengo de ajustar mis acciones y mis decisiones en función de la información que percibo del contexto, ¿verdad? Y el lugar y todo el sistema en donde me encuentro, ¿verdad? Por ejemplo, yo no, el tema de la vestimenta. En estos días estaba hablando con mi hija acerca de la moda, ¿no? Y yo le decía que en la moda estamos todos nos vestimos a la moda. ¿Por qué? Porque si no, ahorita nos pusiéramos, no sé, esos vestidos gigantescos así que se ponían antes y que eran gigantescos. Y la verdad es que no, nosotros no nos vestimos de esa forma ya, sino que la moda va cambiando y nosotros vamos cambiando junto con la moda, ¿verdad? Por eso ya las mujeres se ponen pantalón. Hace 100 años era impensable que una mujer se pusiera pantalón, pero esas son formas de adaptación y respuesta al entorno. Eso es mucho más complejo que este ejemplo que yo les estoy dando, pero se entiende que tiene que ver con cómo me percibo yo de acuerdo al entorno. Lo siguiente sería la atención y la focalización. Recuerden que estamos hablando de la conciencia, la conciencia. Entonces sería la atención y la focalización, ¿verdad? Hay dos tipos de atención, la atención selectiva, ¿verdad? Que tiene que ver con mi capacidad para enfocar mi mente en una tarea o en un estímulo particular e ignoro todo lo demás. Por ejemplo, yo ahorita estoy dando una clase, ¿verdad? Y estoy aquí en conexión con ustedes. No podría estar pensando ahorita, no sé, en tocar piano o en ver televisión o en ponerme a ver un video por internet o en ver una película. Tengo que estar con mi mente puesta en esto que estoy haciendo, ¿verdad? Y lo otro, hay otro tipo de atención, ¿verdad? Que es la que se llama la atención plena, también llamada mindfulness, que es una práctica espectacular que tiene que ver con el aquí y el ahora. También se habla muchísimo esto desde la terapia Gestalt, que bueno, se les recomiendo, les dije que les iba a nombrar, les iba a dar el nombre de mi terapeuta porque de verdad que es excelente. Y tiene que ver con el poder observar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos sin que haya un proceso de juzgar los mismos por allí. Y por último, ¿verdad? Que cuando estaríamos hablando de un enfoque un poco más avanzado que tiene que ver con la autoobservación, ahí también pudiéramos estar hablando un poco del mindfulness, ¿verdad? Que es la capacidad, como les decía, de que observemos nuestros propios pensamientos y nuestras emociones de una manera más objetiva. Y por último, ¿verdad? Es el lugar a donde queremos llegar, que es la regulación emocional o la regulación del comportamiento emocional, que es esa capacidad de gestionar y ajustar nuestras respuestas ante las emociones en función de qué? De los objetivos y de las necesidades, ¿verdad? Si me va a atacar un... ¿Saben que yo dije? Yo hablé la clase pasada de un tigre de Bengala
Y yo dije, bueno, es muy raro que nos ataque un tigre de Bengala. Y entonces, bueno, me aclararon por ahí que es imposible que nos ataque un tigre de Bengala porque se extinguieron hace millones de años. Y bueno, tranquilos que no los va a atacar un tigre de Bengala por ahí. Entonces, bueno, no uno de Bengala, pero si nos ataca un tigre por allí, ¿verdad? Entonces, la respuesta tiene que ser idónea a esa situación, ¿verdad? Hay personas que crean contenidos para redes sociales y a veces se exponen a unas situaciones porque como no hay una correcta gestión allí de las emociones, también puede pasar que yo, por ejemplo, no tenga miedo frente a una pelea de cocodrilos, que vi hoy el video, y que termine siendo atacado por un cocodrilo porque no fui capaz de colocar la emoción en el momento, la emoción correcta en el momento correcto. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ajá, volvemos a esta lámina del ciclo emocional porque aquí ya vamos a poner los puntos sobre las IES, ¿verdad? Entonces nos encontramos con la sensación, que es el estímulo, ¿verdad? Luego se activa la emoción. En el momento de la sensación yo tengo un espacio para la toma de conciencia, ¿verdad? ¿Por qué tengo un espacio para la toma de conciencia? Porque en el momento de la sensación es cuando yo decido cómo me afecta ese estímulo, ¿sí? De acuerdo que al cuadrito que vimos antes por aquí, que tiene que ver con mi formación de creencias y expectativas, mi condicionamiento emocional, mi proceso de aprendizaje social, mis experiencias traumáticas y su impacto. De acuerdo a todo este cuadrito, entonces yo, ¿verdad? Voy a decidir qué me va a producir esa sensación. Vuelvo al ejemplo. Una persona escucha su corazón latir y le produce una sensación de alegría, otra persona escucha su corazón latir y siente muchísimo estrés, ¿sí? O muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque tenemos una toma de conciencia allí respecto a nuestras sensaciones que son diferentes. María ve un perro, Juan ve un perro, María siente una cosa, Pedro siente otra cosa. María siente paz y tranquilidad, Pedro siente miedo y ansiedad, ¿sí? Entonces, aquí hay un proceso en el que tenemos que trabajar de toma de conciencia acerca de nuestras emociones. Eso ya les voy a dar algunas técnicas de nuestras emociones y de cómo esos estímulos influyen para que aparezca esa emoción específica frente a ese estímulo específico. Ya después que la emoción está activada, ya sabemos que ya no hay conciencia, ¿verdad? Ya la emoción está allí, debemos dejar que la emoción fluya por nuestro cuerpo, debemos ser conscientes de que está allí, respetarla, reconocerla, ya vamos a ver ese ABC, tenemos que reconocerla y dejarla fluir, ¿verdad? Viene una energización y hay poca conciencia en ese momento y mucha repercusión somática, ¿verdad? Si tengo ira o si estoy molesto, enojado, bueno, eso va a sentir a lo mejor un vaporón en el cuerpo, ¿verdad? Si tengo ansiedad, a lo mejor siento temblor. Si tengo alegría, a lo mejor siento mucho cosquilleo en el cuerpo. Cada emoción me va a generar una sensación, ¿verdad? Luego viene otro momento para la toma de conciencia que ya es el comportamiento, es cuando ya yo voy a la acción, ¿verdad? Luego viene el contacto, que ya es la acción en sí misma, en su aplicabilidad, porque viene primero, cuando hablamos de la toma de conciencia en la acción, estamos hablando de que yo debo saber que esta emoción me está afectando físicamente y entonces ahí vengo yo a decidir cómo me voy a comportar frente a esa acción. Me empujaron en el metro, yo estoy acostumbrada a enojarme cuando me empujan, tengo la emoción de la ira activada, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo ira, eso lo puedo entender, debo entenderlo, debo reconocerlo, tengo que sentir cómo se mueve la ira por mi cuerpo, cómo me tiemblan las manos, cómo el corazón me late más rápido, ¿verdad? Porque ya liberé cortisol, entonces mi corazón está ahí latiendo rapidito, tengo esos ojos entrecerrados así porque estoy viendo de manera comedida si estoy calculando la distancia con la persona que me empujó. Ahí tengo una capacidad de toma de conciencia. ¿Qué voy a hacer con todo eso que estoy sintiendo? ¿Voy a golpear a la otra persona? ¿Me voy a retirar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ya después que ya yo tomé la decisión, ya ahí no hay nada que hacer. Así como
ya yo sentí la emoción, porque ya tengo ese pensamiento asociado con esa emoción y ya lo sentí, no puedo hacer más nada. Ya yo tomé la decisión después de la emoción, ya no puedo hacer más nada. Viene el contacto, el disfrute y la retirada. Y listo. Son dos momentos de toma de conciencia, antes y después. Antes de la emoción y después de la emoción o durante la emoción, ¿verdad? Voy a pasar a la siguiente lámina. Entonces, cuando hablamos de conciencia del comportamiento, ¿verdad? Estamos hablando de una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, la conciencia emocional, ¿verdad? El reconocimiento de las señales internas. ¿Cuáles son esas señales que me da mi organismo, que me da mi cuerpo, que me están diciendo que yo estoy pasando por un proceso emocional, ¿verdad? Saber cómo se mueve mi cuerpo, cómo se mueven mis pensamientos, cuáles son las sensaciones de comportamiento que yo tengo. Y bueno, obviamente ahí hay mucha reflexión, ¿verdad? Mucho proceso de reflexión personal. Lo siguiente sería la conciencia, bueno, la interpretación de las emociones, ¿verdad? Que van en la misma conciencia emocional y el etiquetado de las emociones. ¿Por qué? Porque yo en primer lugar, ¿verdad? Tengo que reconocer esas señales. Esto que les estoy comentando aquí es porque nosotros tenemos que pasar como por este proceso, ¿sí? Por este proceso, digamos, podríamos decir paso a paso, ¿será? Para nosotros poder realmente pasar por un proceso de identificación de emociones y poder adaptar a partir de nuestra conciencia nuestro comportamiento. Entonces, en el caso de la conciencia emocional, en primer lugar sería ese reconocimiento de las señales internas que me indican que yo estoy pasando por una emoción. Yo particularmente empecé a reconocer en los momentos de ira y de miedo, que eran las dos emociones que prevalecían en mí, cómo se comportaba mi cuerpo. Yo empecé a reconocer que me daba como una especie de tembladera como interna, yo sentía que temblaba por dentro y tenía sensación de impotencia, sentía muchas cosas, me daban ganas de llorar. Yo empecé a reconocer como en mi cuerpo toda esa energización y eso me sirvió muchísimo para yo saber frente a determinados estímulos que venía, por ejemplo, una emoción de ira o que venía una emoción de miedo, ¿verdad? Para el tema de la ansiedad. Luego interpretar esas emociones, ¿verdad? Saber cuáles son los estímulos que están generando esas emociones, cuáles son los estímulos que más se repiten, por ejemplo. Y por último, ponerle un nombre a las emociones. Eso es súper importante, que cuando yo esté triste, yo pueda decir estoy triste, tengo ganas de llorar, no que yo diga, te voy a llorar, no, es que yo soy una persona fuerte, yo me voy a aguantar, no. Hay que reconocer las emociones. Estoy triste y por eso siento ganas de llorar, por eso me quiero acostar, por eso siento esto y esto y esto. Es importante reconocer la emoción. No, es que estoy llena de ira, estoy molesto, estoy sumamente molesto, por eso es que tengo ganas de gritar, siento deseos de golpear. Todos esos comportamientos que yo tengo presentes son parte de mi proceso de conciencia emocional y por lo tanto debo etiquetar. Bueno, cuando yo siento ganas de llorar es porque estoy triste. Cuando yo siento ganas de golpear es porque estoy enojado. Cuando yo siento ganas de abrazar es porque, y voy etiquetando comportamientos con determinadas emociones, ¿sí? Eso es empezar a tener conciencia emocional. Luego estaría la conciencia y la gestión del comportamiento, ¿verdad? Que tienen que ver con la autorregulación emocional, porque todo este proceso nos va a permitir que nosotros podamos saber, bueno, lo que como les decía, vamos a regular el comportamiento. Lo siguiente sería la evaluación de las reacciones, ¿verdad? Al yo estar consciente de cuáles son las emociones, cuál es la etiqueta que va asociada a esa emoción y por último, cuál es el comportamiento más común, yo puedo empezar a desarrollar algunas estrategias, tal como está allí,
algunas estrategias de manejo, ¿verdad? Ah, bueno, yo cada vez que me molesto me dan ganas de gritar. Cuando yo sienta las ganas de gritar, ya voy a estar más pendiente. Voy a estar pendiente por ahí para ver cuándo aparecen esas ganas de gritar. Para ver, es que cada vez que mi hija deja algo desordenado, yo siento ganas de gritar. Ah, bueno, revisa por ahí. ¿Por qué sientes ganas de gritar? Claro, ya ahondar a profundidad en qué, dónde está, volvemos al cuadrito este, ¿verdad? Al cuadrito de qué produce ese comportamiento en tu ser, o sea, qué nos produce ese comportamiento, tiene que definitivamente ir ayudado con la terapia. Y bueno, lo siguiente sería la conciencia situacional y de la adaptación, ¿verdad? La adaptación a los contextos, saber que nuestro comportamiento debe ir acorde al contexto. Si mi hija desordena, yo no puedo, yo si me doy cuenta de que tengo un comportamiento que no es correcto, ¿verdad? Y es que cada vez que veo un juguete desordenado, algo desordenado, le quiero gritar, quiero pegarle 4 gritos o la quiero golpear. Si yo soy consciente de eso, debo empezar a darme cuenta de cuáles son las señales emocionales, tanto mías como de los demás, y empezar a adaptar ese comportamiento en función de ese entorno, ¿verdad? Bueno, ya yo sé que yo no debo golpear a mi hija cada vez que deje algo desordenado, no puedo gritarle. Entonces empezar a modelar ese comportamiento. Lo siguiente sería la prevención de las respuestas automáticas o de las reacciones automáticas, ¿verdad? Que nosotros empecemos a través de la conciencia a reconocer esos signos, como les digo, de estrés o de enojo y que podamos detenernos, ya les voy a dar algunas herramientas para eso, y considerar nuestra respuesta antes de actuar. Eso evita estos comportamientos reactivos y que tengamos respuestas mejor pensadas o más adecuadas. Y por último, ¿verdad? La reflexión y aprendizaje continuo. Nosotros tenemos que tener una reflexión sobre nuestras emociones y sobre nuestro comportamiento, sobre todo los que ya pasaron, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar los patrones, esos patrones que tantos daños nos hacen y a que desarrollemos una mejor comprensión de cómo nuestras emociones influyen en nuestras acciones. Y por último, la mejora continua, ¿verdad? Tenemos que vivir este proceso sin darnos con un látigo sobre nuestra espalda. Tenemos que entender que la mayor parte de nuestro comportamiento fue aprendido de nuestros padres y cuidadores, pero que tenemos nosotros en nuestras manos el poder para cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Gradualmente. Esto no es como que yo hoy decido, listo, ya aprendí sobre conciencia emocional, yo ya más nunca le voy a empujar, más nunca cuando me empujen en el metro, yo le voy a querer meter un golpe al señor que me empujó o a la señora que me empujó. No funciona así, ¿verdad? Es un proceso de mejora continua donde tenemos que aprender a ser muy amables con nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser muy respetuosos con nosotros mismos porque parte de la conciencia del comportamiento tiene que ver con el hecho de que la mayoría de las cosas que le hacemos a otros, inclusive cosas peores, no las hacemos y no las decimos a nosotros mismos. Entonces, una de las cosas que nos va a permitir la conciencia emocional es saber que si yo a una persona en la calle no soy capaz de gritarle o no soy capaz de pegarle, porque me grito a mí misma, porque me digo palabras feas a mí misma o a mí mismo cuando me encuentro con situaciones que pueden ser un poco estresantes con respecto a mi propio comportamiento. Entonces, a ser amables con nosotros mismos y a comenzar a modificar comportamientos. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ajá. Ah, bueno, aquí le tengo el paso a paso de la gestión de nuestro comportamiento emocional, ¿verdad? Entonces aquí ya empezamos con con cómo nosotros vamos a trabajar cómo es que vamos a empezar a trabajar esta gestión emocional, ¿verdad? Porque el hecho de experimentar una emoción de manera sana, ¿verdad? Va a implicar una serie de pasos y va a tener un enfoque que nos vaya a permitir procesar la información y manejar esa información sobre nuestras emociones y nuestro comportamiento de forma más efectiva, más equilibrada, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a pasar a los pasos, que ya medio se los nombré en el cuadro anterior, ¿verdad?
Pero ¿cuáles son? En primer lugar, el reconocimiento. Tenemos que saber cuáles son nuestras emociones, las que predominan, detectarlas, ¿verdad? Darles un nombre, ira, alegría, tristeza, miedo, rabia, asco, desagrado, flojera, no sé, la emoción que usted tenga, póngale nombres a sus emociones. No las deje sin identidad, póngales un nombre y acéptela. Acepte que usted está viviendo esa emoción. ¿Cómo lo voy a aceptar sin juzgarme? Estoy molesto, estoy molesta, estoy enojado, enojada, estoy triste, quiero llorar, ¿verdad? Sean positivas, sean negativas, no importa. Sea cual sea la emoción, o sea cual sea la percepción que usted tenga de esa emoción, acéptela, nómbrela y porque eso es parte de la misma experiencia de vida, ¿verdad? Lo siguiente sería la exploración y la comprensión, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando, cuando hablamos, por ejemplo, de la reflexión, es encontrar el origen y las causas de esa emoción. ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es el botón rojo? ¿Cuál es el estímulo que me activa esa emoción, verdad? Ahí vamos a hacer una lista de todas nuestras experiencias pasadas o podemos empezar de cero desde hoy, ya les tengo por ahí la herramienta. Lo siguiente sería la contextualización, ¿verdad? Para que nosotros la podamos entender. ¿Quiénes estaban cuando se activó la emoción? ¿Me la activa una persona o me la activa un lugar específico? Yo, por ejemplo, cada vez había un supermercado donde me dieron varios ataques de pánico. Cada vez que yo iba al súper, entonces me daba un ataque de pánico. Yo tuve que entender que el supermercado ya estaba asociado a la emoción de ansiedad y de mucho miedo, porque ya como me habían dado en varias oportunidades y en esa época que me dieron los ataques de pánico no tenían nombre, yo no sabía que eran ataques de pánico, eran unos ataques que me iba a morir. Yo sentía que era que me faltaba el aire y yo lo asociaba con el tema del virus ese que habíamos tenido. Entonces yo decía que era que me estaba yendo para el otro plano y no, lo que tenía era un ataque de pánico. Entonces cada vez después que iba al supermercado me daba. Entonces yo ahora ya puedo ir al supermercado, ya no me da el ataque de pánico. Sin embargo, como todavía estoy en mi proceso de contextualización, de reflexión, entiendo que todavía en algunos puntos me acuerdo y ay, me llega como el miedito por ahí. Pero ya yo soy consciente, pues ya yo tengo plena conciencia de esa situación y lo manejo, siento el miedo, digo, ah, bueno, es que tengo miedo porque tengo un recuerdo traumático aquí y ya, y lo dejo pasar. Y me trato de enfocarme en otras situaciones que me permitan desconectarme rápidamente de esa emoción que considero negativa en este caso. Lo siguiente sería expresar de manera saludable esa emoción, ¿verdad? Que nosotros podamos expresarlas de manera abierta y de manera respetuosa, utilizar el yo en lugar del tú, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Que muchísimas veces, eso lo vamos a hablar en la otra clase, en la clase número 4, muchas veces atacamos en lugar de revisar nuestro comportamiento, culpamos a los otros y tiene un asunto que se llama la victimización, que no recuerdo si se los mencioné antes, y es donde nosotros vamos por la vida sintiéndonos víctimas de cualquier situación y entonces asumimos que nuestro comportamiento, que es mío y me pertenece a mí nada más, no le pertenece a más nadie, es producto de lo que me hicieron. No, es que yo me porté así porque tú. Es que pasa muchísimo en las peleas de pareja. No, lo que pasa es que yo hago esto porque tú me hiciste eso. En las relaciones entre padres y hijos. No, yo hago esto porque tú hiciste eso. Yo me enojé porque tú hiciste esto, ¿no? Tú te enojaste y tú te comportaste como te comportaste porque esa es tu forma de comportarte, ¿sí? Mi comportamiento no le pertenece a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Mi comportamiento es mío, frente a un estímulo externo, pero soy yo quien toma la decisión de cómo comportarme. Entonces, si yo le grito a mi hija cada vez que mi hija deja algo regado, soy yo la que está gritando, no tiene nada que ver con mi hija. Mi hija está produciendo un estímulo. Mi incapacidad de comunicarme de manera asertiva con mi hija es mía. O sea, esa es mi responsabilidad, no de mi hija. Entonces, una de las cosas que solemos hacer es victimizarnos, ¿verdad? Tú siempre es que tú me haces esto, es que tú me hiciste esto otro, en lugar de decir, oye, me siento incómoda, por ejemplo, podría decirle en este caso, mira, me siento incómoda porque
yo doblé esa ropa antes o ya el cuarto se te había ordenado y está desordenado. Me gustaría, ¿verdad?, que pudieses ordenarlo para que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, yo debo mencionar son mis emociones, no las de los demás. Mi comportamiento, no el de los demás. ¿Cómo me hace sentir ese comportamiento? Lo puedo decir, ¿verdad? Porque son mis emociones. Y lo siguiente sería la canalización, ¿verdad? Maneras constructivas de canalizar mis emociones para que yo pueda liberar un poco de las emociones, por ejemplo, con escribir, alguna actividad artística, el ejercicio físico que ayuda tanto, la actividad física, ¿verdad? Hablar con alguien, etcétera, etcétera. Y bueno, por último, el tema de la regulación emocional. Aquí ya entramos en técnicas de regulación, ¿verdad? Como la respiración profunda, por ejemplo, contar hasta 10 antes de decir cualquier cosa, antes de abrir la boca o de gestualizar cualquier cosa, contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, hasta el 10, ¿verdad? Que eso siempre le dicen, cuenta hasta 10 antes de que digas algo. Bueno, eso es muy importante, darse tiempo de vivir la emoción y de pensar la acción, qué es lo que voy a hacer con esta emoción. Ahí entran otras técnicas como la meditación o la relajación muscular, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para calmarnos antes de tomar decisiones, ¿sí? Antes de tomar decisiones. Y por último, ¿verdad? El establecimiento de metas, ¿verdad? Porque es importante el establecimiento de metas, porque yo debo saber, por ejemplo, qué voy a hacer o qué quiero hacer con respecto a mis ataques de ira, por ejemplo. Tengo ataques de ira, tengo ataques de pánico, tengo ataques de tristeza profunda. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con todo eso? Entonces, en este caso estaríamos hablando de un ABC, ¿verdad? En primer lugar, sería el aprendizaje y el crecimiento, que es continuo, que es permanente y que es paso a paso, la aplicación y la evaluación, y por último, la red de apoyo y terapia, ¿verdad? Es muy importante que nosotros podamos contar con una buena red de apoyo, gente con la que conversar y decirle, mira, me volvió a pasar, me volví a sentir, le volví a gritar a mi hija, le volví a gritar a mi hijo, me peleé con otro señor en la calle, me volví a pelear con mi jefe, con mi jefa, volví a pelear con mi mamá, o volví a pelear con mi pareja, nos volvimos a guindar a golpes con mi pareja, o es decir, esa gente con la que tú puedes hablar, esa red de apoyo pueden ser amigos, puede ser una red formal de apoyo en alguna organización que tenga trabajo de grupos, por ejemplo, o puede ser con un terapeuta, que lo recomiendo al 100%. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ajá, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, son infinitos, ¿verdad? Los físicos, si hablamos de que una mala regulación del comportamiento emocional nos puede generar cualquier cantidad de enfermedades, lo podemos revertir con un buen manejo de la conciencia emocional. Eso nos puede quitar el estrés, nos puede mejorar la salud cardiovascular, menos dolores físicos, fortalece nuestro sistema inmunológico, etcétera. Mentales, bueno, mayor estabilidad emocional, ¿verdad? Mejor crecimiento, concentración y productividad, desarrollo del autoconocimiento, resiliencia y, perdón, en cuanto a los beneficios sociales, que nos podamos comunicar más efectivamente, que tengamos relaciones interpersonales más fuertes, que nos sintamos mejor en nuestros ambientes sociales, la familia, el trabajo, los amigos, etcétera, y por supuesto un aumento de la satisfacción en las relaciones. Yo puedo hablar de verdad con completa certeza del antes y después en mi vida emocional, de verdad, al aplicar estas técnicas. Paso a la siguiente lámina. Esta es una de las técnicas, el semáforo de las emociones. Se los voy a dejar en los grupos de WhatsApp para que lo tenga ahí con detenimiento. Se los paso después que termine la clase. ¿Qué hacemos con el semáforo de las emociones? Bueno, nosotros sentimos la emoción, ¿verdad? Nos llega la energización emocional, sentimos la emoción en nuestro cuerpo. ¿Qué pensamos apenas sentimos la emoción? ¿Cuál es nuestra reacción primaria? Bueno, sentimos calma, sentimos empatía, sentimos deseo de autocuidado, entonces yo estoy en verde. ¿Cuándo estoy en alerta? Cuando siento irritabilidad, cuando siento tensión, cuando siento dificultad para concentrarme, impaciencia,
cuando siento una preocupación excesiva, bueno, ahí ya me tengo que poner en la alerta. ¿Cuándo estoy en rojo? Cuando grito, cuando lanzo objetos, cuando estallo en ira, cuando hay una agresión verbal o una agresión física, cuando hay un descontrol emocional, cuando lloro inconsolablemente o tengo ataques de ansiedad, cuando estoy en negación, cuando ignoro los problemas, cuando evito enfrentar las situaciones, cuando tengo un comportamiento destructivo que puedo hacer daño a otros o a mí mismo, cuando soy excesivamente impulsivo. Eso es un comportamiento reactivo. Entonces ahí estoy en rojo, en rojo. Ahí necesito ayuda urgente, urgente. Entonces, se los voy a dejar por allí. Bien bueno que usted lo tenga a la mano, imprímalo, póngalo en grande para que usted pueda educarse usted mismo o a otro acerca de cuáles son los comportamientos correctos y los incorrectos frente a determinada estímulo emocional. Y bueno, creo que, sí, ya estamos llegando al final. Esta es la penúltima lámina. El ABC del diario emocional, ¿verdad? Tenemos ABC porque está en inglés, ¿verdad? Activator, belief y consequences. En este caso, el activador, que es la primera etapa, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso del diario emocional, yo voy a empezar, como les decía, voy a empezar desde cero, desde ahorita, a reconocer mis emociones y los activadores de mis emociones, ¿verdad? Por ejemplo, los activadores, recibí una crítica en el trabajo, o mi hijo me desobedeció otra vez, o encontré un objeto fuera de lugar. Entonces, lo siguiente son las creencias. Eso es lo que voy a anotar en mi diario, ¿verdad? En la A voy a anotar cuál fue el activador. O sea, ¿por qué sentí esa emoción? Mira, sentí ira. ¿Por qué la sentí? Porque mi hijo me desobedeció otra vez, porque había un objeto fuera de lugar, porque me criticaron en mi trabajo. Lo siguiente son las creencias que están asociadas a ese comportamiento. Por ejemplo, recibí una crítica en el trabajo y lo que me hace sentir profundamente, es decir, la idea que se me viene a la cabeza es que yo nunca hago nada bien. Siempre me critican porque yo nunca hago nada bien. O si mi hijo me desobedeció otra vez es porque se está burlando de mí. Esa puede ser otra creencia. No me respetan, no me respetan. Un objeto fuera de lugar está desordenado otra vez, que esta gente no me respetan porque yo le había dicho que eso no iba a ir. Esas son creencias que están asociadas a ese activador, por eso se activa esa emoción. Y por último, las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo hice con esa emoción? Bueno, cuando me criticaron en mi trabajo, me dio ganas de llorar, me encerré en el baño, me dio rabia, sentí miedo, ¿verdad? Esas son las consecuencias. En el caso de que mi hijo me desobedeció otra vez, yo pensé que se estaba burlando de mí y lo que sentí fue deseos de golpear o de gritar. Todo eso yo lo voy a anotar en mi diario de emociones. Lo puede anotar físicamente o lo puede anotar, digo, en un cuaderno físico, pues un cuaderno de estos, y ya lo iba a agarrar, tengo la cámara apagada. O lo puede hacer digitalmente o lo puede hacer mentalmente. Si usted se siente que no quiere dejar eso anotado por allí, bueno, usted lo guarda en su memoria, pero tiene que tener acceso a esa información. Si usted tiene buena memoria, lo puede hacer así. Y por último, ¿verdad? O lo puede anotar y después quemarlo si no quiere dejarlo por allí. Yo recomiendo que lo tenga y sea un cuaderno que sea suyo, donde usted realmente pueda revisar, revisar hacia atrás en el tiempo, pues. O a lo mejor con ese tema de que no me respetan, ¿verdad? Está todo desordenado, eso me pasaba a mí muchísimo. Está todo desordenado, yo siento que no me respetan y me pongo a hablar sin detenerme, ¿verdad? Taca, 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 es que en esta casa no me respetan, porque es que el día que yo me vaya de aquí, ojalá que si yo me muero, ¿qué van a hacer ustedes si yo me muero? Ese es un discurso típico de mamá. Si el día en que yo me muera, les va a caer gusanos. Es que esto es un basurero. Ustedes deberían vivir en la bonanza. La bonanza es un basurero, el basurero un relleno sanitario, gracias. Un relleno sanitario. Entonces, bueno, que es importante que yo pueda llevar un registro diario, que yo pueda que yo pueda reflexionar acerca de mi comportamiento, ¿verdad? Frente a la emoción, que yo pueda hacer mis ajustes de creencias, cambiar el mi conmigo. Me hizo, me dijo, me. La gente no me hace cosas, la gente hace cosas. Pero bueno, eso lo vamos a detallar en la próxima clase. Y por último, el plan de acción. Ya yo sé que cuando yo veo
uy, cuando yo veo la cosa tirada en el piso, es que me provoca lanzarle la chancleta, ¡pah! Lanzarle la chola. ¿Qué es lo que yo voy a hacer de ahora en adelante cada vez que yo vea el trapo tirado en el piso? Es decir, ¿cuál es mi plan de acción? ¿Cómo yo voy a cambiar ese comportamiento que yo tengo? Ah, bueno, ya no le voy a lanzar la chola. Ya no se la voy a lanzar en la frente, la voy a lanzar para pared. No, mentira. Ya no voy a lanzar la chola. Entonces yo tengo que empezar a crear los hábitos, cambiar esa acción por otra. Ah, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Eso tiene que ser un plan. Bueno, yo primero voy a empezar a fijarme, ¿verdad? ¿Cuándo es que yo me molesto? ¿Cuándo es que yo me enojo? Es importante que yo no me autoexija, no es como que yo voy a cambiar mi conducta que he tenido durante 40 y pico de años, 30 y pico de años, 20 y pico de años, en un solo día. Esto es un proceso largo, gradual, reflexivo, de paso a paso. Entonces lo importante es que usted dé los primeros pasos y ya estar aquí es un primer paso. Que estemos aquí queriendo cambiar nuestra forma de ver la vida, ya eso es un primer paso, ¿verdad? Y de aquí, bueno, el cielo es el infinito es el infinito y más allá. Voy a prender la cámara porque ya estamos por terminar. Aquí les dejo un pensamiento de Robert Frost que dice, la educación emocional es la habilidad de escuchar casi cualquier cosa sin perder los estribos y la autoestima, ¿sí? No importa lo que digan en el trabajo, no importa lo que hagan los muchachos, no importa lo que haga la familia, no importa lo que hagan en la calle, no importa lo que haga nadie, porque mi comportamiento, mi conducta me pertenece, es mía. No es un poder que no le voy a dar a nadie. Nadie va a decidir si yo me molesto, si yo estoy contenta, si yo estoy triste, si yo estoy feliz. Es mi vida, es mi comportamiento y son mis emociones. Entonces, bueno, con esto me despido el día de hoy. Quiero darle las gracias por la paciencia en esta tercera clase y nos vemos el miércoles. Llueva, trueno, relampaguee para la última, ¿sí? Entonces, bueno, un abrazo grande, un beso enorme. Chao, chao. Chao, 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 chao. ¿Terminaste? Todavía no. A ver, a ver, a ver. Ya estoy aquí cerrando. Me pueden ver ahí en cámara. Dejé de compartir. Y bueno, listo. Ahora sí vamos a terminar esto para todos. Chao, chao.